Palazzo Beauty Center es el lugar donde te sentirás atendido como lo que realmente eres, una persona muy importante. Porque para quienes trabajan en el Palazzo Beauty Center, todos sus clientes son VIP. Estamos ubicados en el corazón del Doral. Visítanos en el 10734 Northwest 74 Calle en Miami, Florida. Aquí en el Doral puedes hacer tu cita llamando al 305-640-9878 o a través de la página web www.ilpalazzobc.com. Recuerda que para Il Palazzo tú eres siempre VIP. Este programa es presentado por La Pradera, Productos del Campo, First Step, traducciones certificadas e interpretaciones para trámites migratorios y académicos, Hollywood Smiles, planes especiales para el cuidado de tu salud dental, Hands Free. Si tienes que usar bastón, este producto cambiará tu vida. Opportunity Insurance, tu mejor opción con el Obamacare o cualquier otro seguro. Il Palazzo Beauty Center, donde tú eres siempre VIP. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Presuntos guerrilleros colombianos resultaron muertos en un enfrentamiento armado con efectivos del grupo específico José Antonio Páez del ejército venezolano. Choque registrado en Caño Coloradas, cerca de Guafitas, en el distrito Páez del estado Apure. A estos sucesos de Guafitas, pudimos conocer que de los 14 muertos, 9 eran militantes inscritos en Acción Democrática y en su totalidad eran personas dedicadas a la campaña electoral del abanderado Carlos Andrés Pérez. En este momento voy a decir que Jaime Lucinchi no va a empañar la trayectoria de su vida encubriendo un crimen. El caso de El Amparo en Venezuela. Este es un programa especial de Agárrate que vamos a dedicárselo no solamente a esto, sino a otros aspectos que han tenido que ver con la Policía Judicial de Venezuela. Antiguamente PTJ y hoy en día CICPC. Me acompaña en el estudio el día de hoy el comisario Edgar Mendoza, ex funcionario de la PTJ, Policía Técnica Judicial, hoy CICPC. Comisario, primero tengo que darle las gracias por haber aceptado la invitación a este programa, porque usted no sabe, o usted sí sabe, porque usted sabe muchas cosas, la cantidad de amigos, conocidos, fuentes que tengo yo, que vienen de la Policía Técnica Judicial y que tienen muchas historias importantes que contar y no se atreven a estar en cámara, porque el policía tiene un poco ese temor de revelarse, revelarse con B pequeña. Tiene así como ese secretismo que los caracteriza, ¿no? Yo particularmente aprendí a hacer periodismo con los grandes jefes de la Policía Técnica Judicial. Ahí estuvo dándome la mano y enseñándome a interrogar y no entrevistar, por ejemplo, Orlando Jordán Petit, el comisario. Claro. Orlando Jordán Petit. Fue jefe mío de homicidio. Exactamente. Y yo era muy jovencita cuando de la mano de Orlando Jordán Petit aprendí muchas cosas de lo que era el manejo policial, las investigaciones, y eso me sirvió muchísimo para mi carrera. Definitivamente fue determinante para mi carrera. Usted está hoy aquí en este programa porque prácticamente está exiliado o va a pedir asilo, precisamente por el caso que acabamos de ver. Así es. Un caso que ocurrió, para hacer un poco el recuento, incluso para la audiencia que no es venezolana y que nos sintoniza, ocurrió hace 28 años. El caso del Amparo, cuando el CEJAP, que era un grupo mixto, exactamente, multidisciplinario, pues asesinó, porque esa es la palabra, a unas personas que después se dijeron eran inocentes, y lo hicieron porque se consideraban que eran guerrilleros. De eso vamos a conversar el día de hoy, porque ese caso fue cerrado en Venezuela. Las personas que estaban siendo investigadas
fueron absueltas y ahora, recientemente, esta semana, se ha vuelto a reabrir el caso. Correcto. A pesar de que la ley venezolana, y yo creo que a nivel mundial es así en la mayoría de los códigos penales, una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito. Eso está ocurriendo ahora en Venezuela y una de las personas que está siendo juzgada por segunda vez por el mismo delito que ya había sido cerrado es precisamente el comisario Edgar Mendoza. Gracias. Vámonos a 1988, comisario. Primero, darte las gracias por la oportunidad que me estás dando, que nos estás dando a nosotros, porque yo estoy hablando como parte del grupo que conformamos ese día. Bueno, yo comencé en la policía en el año 75, me gradué de detective, hasta el año 83 que decidí irme para San Cristóbal. Tenía ya las 3 hijas, quería criarlas en un mejor ambiente que no fuera Caracas. Y bueno, me fui para San Cristóbal, comencé a trabajar en la delegación y conjuntamente, para aquella época San Cristóbal era muy tranquila, ¿no? Como en gran parte del interior del país. Pero había un fenómeno allá que eran los secuestros. Estaban secuestrando a los ganaderos, a los comerciantes y todo eso. Y creo que fui el primero, si no el primero, que comenzó a trabajar los secuestros en la zona fronteriza, con Arauca. ¿Ya estaba la guerrilla intentando meterse ahí? Ya se había metido, porque luego pudimos comprobar que el que estaba secuestrando a los ganaderos era sobre todo la FARC, el 10º Frente de la FARC. La Comisión de Finanzas, que estaba comandada en aquel tiempo por un pescador. Todo el que vivía al lado del río es pescador. Exacto, todo el mundo Sí. vive de pescar. La clasificación de la profesión o el oficio no define qué es lo que van a hacer. Conocemos políticos que cometen delitos, ingenieros, albañiles, todo eso. Este señor era que secuestró por lo menos a 10 ganaderos en la época que yo estuve ahí. Estuvimos tras de él. Se conformó un equipo multidisciplinario pequeño en aquel tiempo. Pero que era coordinado por el ejército venezolano, específicamente por Henry López Cisco, que hoy en día está en Costa Rica, asilado. Te voy a contar la historia. Para el tiempo que nosotros comenzamos a trabajar en San Cristóbal, solamente teníamos el apoyo de la gente de la región, del general Camejo Arias, que estaba jefe de la división. Camejo Arias, exacto. Sí, del comisario Román, que estaba jefe de la región, y el comisario Maldonado Gandica, que paz descanse, que fue lo primero que ordenaron trabajar eso. Fuimos los primeros que nos metimos prácticamente en la selva de la frontera para trabajar ese caso. Para ese tiempo, con los pequeños recursos que teníamos, sí pudimos rescatar a varios ganaderos. César González, Gallo Rosselli, a Débora Carpio, que estaba secuestrada con la hija por el lado de Guadualito. Se hizo muy buenos trabajos. A raíz de eso, Caracas se dio cuenta lo que se estaba haciendo. Una pregunta, ¿Ramón Rodríguez Chacín no pertenecía a ese grupo también? No, hasta ahorita no. Ah, no pertenecía. No. Debido al trabajo de ese grupo, Caracas comenzó a darse cuenta, y el gobierno se comenzó a darse cuenta, y comenzó a ayudarnos. Ahí fue el caso de que se crea en el año 88 el CEJAP, conformado por todas las fuerzas. ¿Sí? Ya Caracas ya estaba metida. Por cierto, no solamente era Henry López, que estaba también por el lado de la DC, sino también el comisario Elicio Guzmán, que por cierto está jefe de la policía de Miranda. Se conformaron Pablote. Cada 15 días nos enviaban a nosotros personal. Yo recibía lo del BAE, la DC recibía los comandos y los comandos del ejército de allá. Y se trabajó muy bien. Porque en aquella época, antes que se creara el CEJAT, el triunfo de nosotros, ese pequeño grupo que estaba trabajando, fue tan bueno porque, y esto lo voy a decir porque ya han pasado muchos años y creo que nadie va a sufrir por eso ya. Para aquel tiempo, nosotros pasábamos para el lado colombiano y los colombianos, ya sea Ejército, Policía Nacional, pasaban para este lado. Nos apoyaban. Claro, porque era una lucha. Era el mismo enemigo. El mismo enemigo, la FARC y el ELN. Así es. Acuérdate que para aquel tiempo volaban los convoyes de la Guardia Nacional. Atacaron los puestos fronterizos de la Marina. De la Marina, mataron tres marinos, los bancos, todo eso pasaba para esa época. Entonces, se trabajó muy bien y vino el CEJAT. Cuando vino el CEJAT, el jefe de operaciones era Ramón Rodríguez Chacín, que no estuvo en el amparo
y no estuvo tampoco Henry López Cisco, porque una semana antes, recorriendo el sector en un helicóptero, se cayó el helicóptero. Claro, que es ahí cuando le ponen una placa Por de ci- hierro en el cerebro, Por en la cierto, cabeza. y Henry sufrió una herida grave en la Una cara. herida muy grave en la Bueno, cara. Entonces, eso es el comienzo Ahora, del CEAP. ¿cómo es eso? Así como un paréntesis ahí que quiero hacer. Como una persona que luchó contra la guerrilla, después se hizo amigo, con el caso de Ramón Rodríguez Chacín, ¿no? Yo creo que los conoció tanto como enemigos que después, ahora es su mejor amigo. No, para aquella época que nosotros trabajamos en contra de la guerrilla colombiana, él no había hecho ningún contacto. Pero ahora sí. es Ese lo que le quiero contacto, decir. tengo yo entendido que ese contacto lo hizo después que tuvo en el gobierno con el fallecido presidente Chávez. Por ahí. Hay una cosa muy particular. Hasta el día de que sucedió el amparo, esa zona quedó, porque hubo orden de todos los cuerpos policiales que nadie trabajara con otro. Todo el mundo por separado. ¿Verdad? Y aunque seguían los ataques y los secuestros, Después de lo del amparo. después de lo del amparo se abandonó esa zona, que por cierto, el diputado Walter Márquez ahorita se lanzó como gobernador en aquel tiempo, pero fue tanto lo que hizo por este caso que la zona se abandonó y muchos ganaderos y muchos comerciantes dijeron no. Por eso fue que perdió las elecciones Walter, amigo mío personal de paso. Entonces, hay que aclarar esas cosas, ¿no? ¿Desde cuándo la guerrilla dejó de secuestrar, de extorsionar, de vacunar en la zona? Desde el momento que entró este gobierno. Es una cosa palpable. Después que comienza este gobierno a mandar, no hubo más ataque a los puestos fronterizos. No hubo más secuestros, Bueno, no hubo pero extorsión. no hubo más ataques, no hubo más secuestros. Vamos a aclarar eso. Vamos a decir que bueno, pasaron a ser buenos. Es que pasaron a ocupar territorio de forma libre. Eso es otra cosa. No Claro. tuvieron que hacer eso más para forzar la situación. Claro, Vamos a aclarar, claro, no es decir claro. a la gente que bueno, Sí. visto que se Y, portaron bien. sí, y personalmente yo le digo una cosa. La FARC está aquí en Venezuela. Y no ha vuelto a secuestrar, no ha vuelto a extorsionar porque ya ese no es su negocio. Porque ya tiene el negocio del narcotráfico, además apoyado por el gobierno venezolano, pues son los Su socios. negocio es la droga. Claro. Más nada. Eso es lo que está pasando en la zona. Ahora, la información que yo tengo y que manejaba desde que estaba, antes de venirme de Venezuela, es que además son autoridad en la zona, comisario, porque son las personas que deciden si se puede pescar o no se puede pescar, si se puede cazar o no se puede cazar, que ni siquiera las autoridades locales tienen derecho a nada. De hecho, terminaron sacando No. del Alto Apure a la No. alcaldesa, Es un estado que era de dentro- voluntad popular. es un estado dentro de otro estado. Eso es lo que estamos viviendo en toda la frontera venezolana. Los colombianos siguen con sus mismos problemas. De lado a pasar el río, Claro. sigue la FARC, sigue el ELN, igualito. Claro. Eso no ha cambiado. Ahora, comisario, las personas que ustedes mataron en ese operativo eran pescadores, eran guerrilleros, ¿qué eran? ¿Por qué Cuando alguien me pregunta qué eran ellos, pescadores, viven en el amparo. Ahí todo el mundo pesca. Pero no hay razón alguna, no hay lógica que para aquel tiempo 14 individuos adultos todos se monten en una lancha y a pescar. Es imprescindible y así en la actualidad sigue sucediendo que si uno sale del amparo, río arriba o río abajo, tiene que apersonarse a los puestos fluviales, de ahí registrarse. Una lancha no puede pasar y eso derechito. no estaba, claro, porque esas son condiciones mínimas de seguridad además. Eso se hacía y se está haciendo ahorita. Si estos individuos que de verdad salieron del amparo, es verdad, 14 tipos, individuos, todos adultos, salieron del amparo, ellos debieron haberse registrado, si iban de pesca, ¿qué les costaba registrarse el apostadero venezolano? Ahora, ¿con qué argumentos cerraron el caso de ustedes o los absolvieron? Por la sencilla razón que estos dos sobrevivientes se salieron ellos solos del expediente. No fuimos nosotros que los sacamos, no, ellos mismos se salieron. ¿Se salieron cómo? Ellos Con las dijeron- contradicciones, con las contradicciones. Inicialmente, la primera declaración que ellos rinden en el Consejo de Guerra de San Cristóbal, con dos abogados que les buscó Walter Márquez, uno de ellos, Vivaterán, creo que era hermano del que fue Abdón gobernador. Vivaterán. Ajá. Los dos declararon. Declaró uno primero con los dos abogados al lado. Y uno declaró, salieron del amparo el sábado, esto lo corrijo después, salieron el sábado en la mañana, a las 8 de la mañana, vía Caño La Colorada a pescar. Y cuando llegaron a un sitio llamado Caño La Colorada, ellos se bajaron y estando en tierra firme, le comenzaron a disparar. El otro declara después, con los mismos dos abogados, por Dios, y declara que salieron a las 8 de la mañana del amparo, tuvieron Caño La Colorada a pescar,
Y cuando estaban llegando en la lancha, estando ellos en la lancha, le cayeron a tiro. Dios mío, los abogados no se dieron cuenta de eso, de los errores que estaban cometiendo. ¿Usted participó directamente en el operativo? ¿Usted Claro, disparó? claro. ¿Usted disparó? Yo disparé y los conté. Yo estaba en una esquina del lugar y los conté. 14 por radio, porque es contarlo. 14 me preguntaron, ¿están armados? Me dice, sí, están armados. ¿Y estaban armados? Estaban armados. ¿Usted le vio las armas? Claro, lo conté y todo. Hicieron imágenes, me imagino, como se suele hacer en Sí, esos operativos, todo eso. todas las fotos, videos, todo. El asunto es, ¿por qué ninguno de nosotros salió herido? Bueno, si la emboscada de nosotros, ¿por qué tenemos que salir Claro, heridos? es que lo lógico era que se prepararan para no salir heridos. Claro, el problema para ellos fue que en el momento que ellos están ya en tierra firme, el capitán Ali Coromoto González se levanta él solo y le da la voz de alto. Ya ellos están caminando en fila. Pero ellos creyeron que de repente estaba ese individuo solo y le comenzaron a disparar al capitán Ali Coromoto. En el momento que ellos disparan, te puedes imaginar que ya hay... Vamos a ir a un corte, comisario, de regreso. Vamos a hablar de la reapertura de este caso. ¿Cuál es el interés del gobierno? Porque pasó con Yumare también, otros casos similares. Está pasando con todos los Está casos pasando. de la mencionada Cuarta República. Sí, militares y policiales le están reabriendo los casos. ¿Y cuál es el miedo que le tiene el gobierno también a los comisarios como usted, que se formaron en esa otra policía judicial? Está pasando también con exfuncionarios de la DICIP, hoy el SEBIN. Vamos a ir a un corte de regreso, Okay. que el comisario nos explique, porque ahora, usted tenía 37 años, han pasado 28. Y la mayoría debe tener más o menos la misma edad de usted. Todos estamos viejitos ya. Están más o menos ahí, estamos todos viejos. Sí. Al regreso seguimos hablando Sí. con el comisario Edgar Mendoza. No hay cabello que se resista al daño que causan los secadores, las planchas, tintes, las queratinas, etc. Para resolver eso y que el cabello luzca saludable y brillante, hay que ponerse en manos de expertos. Sin duda alguna, Caloyero Tradamonte es el mejor del sur de la Florida y este tratamiento que ves en pantalla es el mejor para revitalizar el cabello y eso me consta. Compruébalo. Haz tu cita a través de la página web www.turred.com o llamando al teléfono 954-732-1485. Además, puedes adquirir online los maravillosos productos que Caloyero utiliza con sus clientes. Ah, otra cosa, Caloyero no solo nos atiende a nosotras, sino a los varones de la casa, de todas las edades. Agárrate con Patricia Poleo.